Bueno, hoy el diario que nos trasladamos hasta Alcobendas, una ciudad del norte de Madrid con casi 200.000 habitantes, y estamos aquí con su alcalde, Aitor Retolaza. Son días grandes para la ciudad porque se está celebrando la patrona de la ciudad, la Virgen de la Paz. ¿Cómo están yendo estas fiestas, alcalde? Pues la verdad que muy contento ser alcalde y además en estas fiestas de nuestra patrona, la Virgen de la Paz. Y bueno, Alcobendas, como bien has indicado, está en el norte de Madrid, pero somos 116.000 habitantes, es decir, todavía estamos un poco lejos de los 200.000, junto con Sanse, que muchas veces es un único municipio, sobre todo por la Policía Nacional que trabaja en ambos municipios, sí que estamos en torno a los 210.000, pero Alcobendas concretamente tiene 116.000 habitantes y nada, muy contentos de celebrar estas fiestas. Ese es el dato que tenía de la policía. ¿Cómo están yendo estas fiestas? Nos dices que están yendo muy bien, pero bueno, son unas fiestas muy largas que se prolongan hasta un poquito entrado febrero. ¿Qué van a disfrutar los alcobendenses de la programación que tenéis para ellos? Pues prácticamente es del 14 de enero, que es el día que se hace el pregón, que vino David Otero, un vecino que estudió aquí, que nació aquí, que vivió aquí, que vive aquí todavía. Y la verdad que cedió ser pregonero, le quiero dar las gracias nuevamente, y termina el 2 de febrero aproximadamente, pero justo esta semana es la Semana Grande. Ayer fue el Día de la Virgen de la Paz, con una procesión que normalmente tiene muchísima gente en los balcones y en sus calles, y que yo pensé que ayer tendríamos una afluencia de un 50% aproximadamente, porque existe mucho miedo. Vemos como los cines, los teatros o incluso los conciertos están teniendo mucha menos afluencia, y pensé que así sería, pero no ha sucedido así. Es decir, ahí salió todo el mundo a la calle. Yo me sorprendí gratamente, porque además todo el mundo, el 100% de las personas, cumplió con la normativa y lleva su mascarilla puesta. Y los balcones estaban abarrotados, así que, para mi sorpresa, Alcobendas en la calle, creo que las ganas superaron al miedo, también la responsabilidad estuvo muy bien, y yo creo que todo el mundo tenía muchas ganas de ver a la Virgen después de un año de parón. Un año de parón debido a la pandemia, la variante Omicron. ¿Cómo estáis surfeando esta sexta ola? Pues la verdad que bueno, los datos a nivel de sanitarios, a nivel de las UCIs que nos pasa de Infanta Sofía, no están colapsadas, por tanto estamos un poco más tranquilos, aunque nos agobian el nivel de contagios, que como saben a nivel nacional, no es una cuestión de Alcobendas, pues se han disparado pues, tras las Navidades, y ya incluso vimos a finales de diciembre. Pero bueno, la verdad que nosotros hemos reforzado muchísimo nuestros protocolos, como tenemos que hacer, no hemos impedido nada, porque la verdad que la incompetencia sanitaria es de la Comunidad de Madrid, y nosotros no hay ninguna prohibición que tengamos que cerrar algo ni restringir los aforos, por tanto nos debemos a esa normativa, pero sí hemos querido intensificar los protocolos de seguridad para proteger a nuestros vecinos, que al final es nuestra obligación. Pero dejando un poco de lado la pandemia, que ya fatiga mucho a los vecinos, no solo en Alcobendas, sino también en otras poblaciones, el Ayuntamiento está preparando numerosas iniciativas culturales desde la Concejalía de Cultura. Una de ellas es el Cine de Valores, que podremos ver aquí. Pues bueno, el Cine de Valores en este caso va a ser su tercera edición, la que se celebra en este 2022, y lo que se pretende con esto es sensibilizar, sobre todo sensibilizar a la población más joven, a los niños y a los jóvenes, y hacer una educación en valores. Es muy importante para nosotros porque al final cuando hay que educar a los niños es en su etapa inicial, en su infancia, en su juventud, en su niñez, y queremos aquí con estas situaciones culturales que hacemos, con estas promociones culturales, pues vamos a proyectar 3 películas, una en español, una en francés y otra en alemán, para ese público joven, para intentar sensibilizar. Sobre todo al final es un acto cultural, pero además sensibilizar, muy con la educación. Un acto cultural que seguro que va a divertir mucho a los vecinos, pero aparte de la diversión que preparáis desde aquí desde el Ayuntamiento, también tenemos que destacar el gran ecosistema empresarial que tiene Alcobendas, con más de 500 multinacionales y más de 16.000 empresas. ¿Cuál crees que es el secreto para que los empresarios decidan afincarse aquí en Alcobendas? Pues la verdad que el secreto no hay uno solo, yo creo que serían muchos, ¿no? Evidentemente hay gente que nos dice pues nuestra ubicación, pues estamos muy cerquita del aeropuerto, de la T4, y eso hace que muchas personas quieran vivir en Alcobendas porque viajan mucho. Las multinacionales, en este caso, como has nombrado, tienen que viajar pues, a grandes países, y el aeropuerto por excelencia más internacional de España es Barajas. Entonces al final estar muy cerquita de la T4, que de hecho las pistas de la T4 pertenecen a Alcobendas, por tanto en 5 minutos o menos de 5 minutos estás casi en tu avión. Entonces esos son los puntos importantes. Otra cuestión es la educación. Alcobendas pensamos que es casi un clúster educativo con solo 16 colegios en una manzana, de los cuales creo que 3 o 4 están en el top 50 de España, es decir, que tenemos un clúster muy importante en educación. Entonces la gente que quiere educar muy bien a sus hijos, pues decide también vivir cerquita de sus colegios. Entonces, a nivel empresarial, a nivel de educación,
a nivel deportivo, también somos un referente a nivel deportivo, menos el fútbol a nivel de primera división y los adultos, pero el fútbol también en categoría base es fundamental, pero todos los demás deportes estamos en divisiones de honor. Hablamos del rugby, hablamos del voleibol, hablamos del fútbol americano, hablamos del ping-pong, hablamos del hockey, hablamos de balonmano, o sea, casi todos los deportes, todos en primera división. Y todas estas empresas y empresarios que deciden operar de aquí desde Alcobendas tienen el respaldo del ayuntamiento, por supuesto, ¿no? Sí, sí, por supuesto que estamos en contacto con todos ellos. Tenemos un hub, Alcobendas Hub, muy importante, que intentamos atenderles constantemente. Yo atiendo muchísimo a las empresas. Hoy mismo hemos hecho una colaboración con la Caixa y la verdad que queremos que la colaboración público-privada sea día a día cada vez más fuerte. Nos hablabas de las empresas, antes de las iniciativas culturales, pero también el medio ambiente es un punto muy importante dentro del consistorio de Alcobendas. ¿Estáis reforestando el antiguo vertedero de Alcobendas? ¿Cómo lo estáis haciendo? Pues la verdad que esto, por la huella de carbono y el tema de la RSC, la responsabilidad social corporativa de muchas empresas que quieren mejorar y reforestar algunas zonas, estás muy bien informada. Hace poco hemos estado allí en el vertedero, como habéis visto las noticias, pues por la empresa Digi, una empresa local que ha firmado un convenio con nosotros de 4 años y ha contratado a su vez una empresa ecológica para que se encargue de toda la reforestación. Y la verdad que estuvimos el otro día y es una maravilla cómo va a quedar en aproximadamente 3 años más, y todo el replanteamiento que se está haciendo de una zona, un bosque, en el que va a haber más de 1000 nuevos árboles, y la verdad que es una maravilla cómo va a ser el futuro de Alcobendas. Como has dicho, es muy importante no solo las empresas, la educación o el deporte, pero también es el ecosistema que se forme con el medio ambiente. Sin duda. Hace poquito cogiste el mando como alcalde y afrontas el final de esta legislatura. ¿Cuáles son los retos que tenéis a nivel político? Pues sobre todo mucha gestión. Yo creo que es muy importante. Hemos venido a trabajar. Yo no he venido a enfrentarme con las personas. Yo creo que es muy importante que la política cambie, y yo soy una persona que quiero que la política se modifique, y yo quiero dejar la impronta de que estamos cansados los ciudadanos, ahora hablo como desde un ciudadano, ¿no? Estamos cansados de ver tanto enfrentamiento político. Queremos que la gente trabaje, queremos trabajar. Yo estoy constantemente en el despacho, en la oficina, en la calle, con los vecinos hablando, porque quiero trabajar y cuando alguien me viene a discutir, incluso la oposición, yo le tiendo los brazos y solo puedo decirle que se anime a trabajar conmigo, que lo que tenemos que hacer, hay mucho trabajo por delante. Alcobendas es un municipio que necesita expandirse, no podemos dormirnos, y yo he venido a trabajar, a cambiar las cosas y a cambiar la política desde mi pequeño municipio o mi pequeño gran municipio. Bueno, alcalde, ¿qué proyectos tiene el ayuntamiento para este 2022 para todos los ciudadanos que viven en Alcobendas? Pues recientemente acabamos de aprobar los presupuestos. Son unos presupuestos que contamos con más de 200 millones, 202 millones de euros hemos aprobado, como debe ser, además, en tiempo y forma. Hablamos de los que aprobamos en diciembre y ahora en enero los acabamos de finalizar. Hablamos de 37 millones de euros para inversión, de los cuales destaco lo más importante, son 14,7 millones para Valgrande. Se van a realizar 8.600 viviendas, de las cuales el 55% serán viviendas con algún tipo de protección. Queremos retener a nuestros vecinos, retener el talento. Además, vamos a invertir casi 5 millones de euros para asfaltado. Hay numerosas calles que no se han hecho en casi 15, 20 años, y yo creo que es una demanda que cada mes es más necesaria, nos lo dicen así nuestros vecinos, y queremos ejecutarla pues en este año. Además, también hablamos de un parking de 3,6 millones, hablamos también de obras en la calle Marquesa Pío de Aldama, en la calle Yedra, en la calle Dalia, en numerosos lugares que creo que son necesarias y necesitan. Además también de actualizar y mejorar la administración pública, que sobre todo queremos que vuelva a ser, Alcobendas sea pionera y esté otra vez en los primeros puestos, que yo creo que en los últimos años pues hemos dejado de hacerlo. Entonces yo creo que con todas estas reformas que se van a hacer, pues creo que son unos presupuestos que podemos catalogar como de los mejores de los últimos años. Pues muchísimas gracias, alcalde, por todas estas informaciones y por trabajar por el futuro de Alcobendas. Muchas gracias a vosotros.